Hola, buenos días a todos, chicos y chicas de cuarto. Lo primero de todo, soy Manuel, soy vuestro profesor de historia. Lo primero de todo, pues quería mandaros un mensaje de apoyo, mi abrazo en estos momentos pues de confinamiento, de cuarentena, que están constituyendo un momento pues completamente nuevo para lo que viene a ser nuestra rutina diaria, una situación pues que uno lo llevaréis mejor, otro lo llevaréis peor. Espero que todos lo estéis llevando bien, espero que todos estéis, tanto vosotros como vuestros familiares, estéis bien. Si alguno o alguien ha enfermado, que se recupere lo antes posible. Y nada más, enviaros mi apoyo y mi cariño desde aquí. He preferido enviaros un audio para responderos a esta tarea que os envié el viernes pasado, porque creo que es más rápido, más directo, más ameno, teniendo en cuenta también la extensión de la tarea, en la que la extensión mínima era un folio, pero muchos me habéis enviado más, lo cual es correcto, porque había en algunos puntos mucha tela que cortar, ya que estamos estudiando pues una época muy compleja y de la cual disponemos de mucha información. Bueno, no me extiendo más en esto. Voy a intentar ir ya al grano. Lo primero que os pedía era una introducción sobre el contexto histórico de lo que trata las dos escenas que os envié. Ya os dije en el correo que se trata de la película de Stanley Kubrick, Senderos de Gloria, que es una película de 1957, aunque a muchos a lo mejor os ha sorprendido sobre todo la primera escena, porque si por algo se caracterizaba Stanley Kubrick, el director, que a lo mejor algunos no habéis visto nunca ninguna película suya, pero que es uno de los 5 mejores directores de la historia del cine, pues él primero fue fotógrafo y después, periodista y fotógrafo, y después ya pasó al cine. Y eso se percibe mucho en su obra, es decir, él se encarga completamente de la fotografía de sus películas, y precisamente en esta película, pues sobre todo en la escena de guerra, pues se aprecia esa fotografía casi documental, que no sabes muy bien en algún momento si estás viendo una película o realmente un documental grabado por un videoaficionado en ese momento, con lo cual en esa época, claro, era imposible, pero elegía siempre eso, luz natural, que diera la sensación de que estás realmente en medio de la batalla, o que estás inmerso en lo que se está narrando en ese momento. Bien, el contexto histórico ya creo que todo lo tenéis claro. En la Primera Guerra Mundial, en un momento de plena batalla, de plena desenvolvimiento del conflicto, en el que Francia y Alemania empiezan a desplegar sus distintas batallas en el frente de Bélgica, que era el punto de unión entre los dos frentes. Y el contexto pues es esta guerra de posicionamientos, de trincheras infinitas, claustrofóbicas, como veis en la escena, de movimientos muy lentos, de apenas cambios, en definitiva de estancamiento, más que de posicionamiento, de estancamiento, en el que pues hubo muchas bajas, pero también hubo muchos periodos en los que no sucedía nada y el mayor enemigo lo tenías en la propia trinchera, en las condiciones en las que estaban, de hacinamiento, de condiciones insalubres, de humedad, de gente que enfermaba, y más ahora en el tiempo que estamos viviendo
sois expertos en contagio de enfermedades, y imaginaos, pues eso, si ahora se nos dice que estemos a no sé cuántos metros los unos de los otros y encerrados en casa, pues imaginaos que alguien enfermara en una trinchera, o que muriera alguien porque una granada o un obús de un bombardeo cayera en una trinchera, pues se creaba una alfombra de cadáveres allí. Y claro, eso tenían que librarse de los cuerpos, porque en cuanto entraban en descomposición, pues se podían propagar un montón de enfermedades. Y claro, una vez que lo pillara uno, pues ahí como si estuviera en una lata de sardinas, pues se lo propagaban al resto de una forma rapidísima. Bien, el contexto histórico es la guerra entre los dos frentes principales, el de la Triple Entente, que habéis identificado muy bien, el bando que conformaban Inglaterra y Francia principalmente, al que se fueron adhiriendo otros países y luego otros abandonaron, como pasó, y contra el Imperio Alemán de Guillermo II y todos sus aliados, del Imperio Austrohúngaro y bueno, Rusia, que ya vimos que abandonó ese bando cuando se dio cuenta del conflicto de los Balcanes, etc. ¿Vale? Eso ya lo hemos visto en clase. Y bueno, ese sería el contexto en el que nos estamos desenvolviendo en estas dos escenas. Lo primero que os pedía después de esta introducción, que simplemente pues hacer una pincelada de en qué momento estamos, aproximadamente en qué año. Estamos hablando de en torno a 1914-15. Todavía falta para que llegue ese 1917 en el que hay un cambio radical de rumbo, entra Estados Unidos, Rusia se desmarca de la guerra por su revolución particular, etcétera, cosa que también hemos visto y que quedó ahí pendiente de realizar el examen, y que ahora mismo pues está ahí en el aire debido a esta situación extraordinaria. Y bueno, pues eso era lo que os pedía en la introducción. Algunos habéis tenido un poco de confusión entre el punto 2 y el punto 3. La gente que me ha mandado un correo, pues lo intento explicar de la mejor manera posible. Os lo vuelvo a explicar a los demás, por si algún día pues vuelvo a mandar algún ejercicio parecido. El punto 2 lo que quería era simplemente que me describierais lo que veíais, como si os hubiera puesto un paisaje y me dijerais qué es lo que veis. Pues veo un árbol, veo una casa, veo un pájaro, etcétera. Pues lo mismo, simplemente describir objetivamente lo que veis, sin explicar por qué sucede lo que sucede en la escena. Ahí, pues ¿qué hubiera sido una descripción? Pues simplemente en la primera escena, si hablamos de la primera escena, se ve a un alto rango del ejército recorrer, antes de eso se ve brindar a un alto cargo, un alto mando militar. En este caso es un general Mugot, francés, que brinda por Francia. Muchos, pues, aunque esté en inglés, pues lo habéis acertado. Dice claramente to France y pues brinda por Francia. Ahí se ve, pues eso, que el general en cuestión pues está en una posición muy cómoda dentro de la trinchera, mientras que manda al protagonista, que es en este caso Kirk Douglas, que es el coronel Dax. El rango es de coronel. Algunos habéis aventurado que si era general también o si era otro rango. Simplemente con meteros en internet y buscar la ficha de la película, pues os ponen a quién interpreta a cada uno y hubierais podido saber esa información.
o poner Senderos de Gloria en internet y os sale buscar la sinopsis, el resumen y hubierais encontrado mucha información sobre esto. Pero bueno, tampoco es importante saber si era coronel, capitán, comandante, lo que fuera. Es el coronel Dax, que justo después de esta escena así un poco crítica sobre cómo los altos mandos pues apenas tocaban el terreno de la batalla y mandaban pues a los rangos inferiores a liderar esas campañas, a veces, pues como habéis visto en la escena, suicidas. Se ve, siguiendo con la descripción, pues al coronel Dax. En ese momento, vamos, simplemente describir, se ve a un alto mando al que todo el mundo respeta porque todo el mundo le abre paso. Ya se percibe que es un rango superior. Se ve a los soldados, pues eso, hacinados, pegados a los muros, unos con cara de apesadumbrados completamente, otros con cara de cínica, que lo miran. Bueno, podéis ver la imagen varias veces, que hay rostros con todos los gestos posibles de abatimiento, incluso algunos riéndose, otro mirándolo con cara de desdén, otros simplemente pues intentando, pues, muertos de miedo porque están empezando a oír los primeros bombardeos. Y lo que se ve es que él pues tiene un gesto muy serio. Por un lado podría ser porque intenta transmitir seguridad a las tropas como su líder. Por otro lado, porque a lo mejor venía enfadado por las órdenes que había recibido por parte del general Mugo, pensando, o a lo mejor sabiendo que lo que se le estaba pidiendo de salir de la trinchera iba a ser un suicidio para la mayoría, como veis en la escena. Pero bueno, en la descripción cada uno lo puede haber interpretado de cualquier manera, porque no os puedo exigir que lo supierais, porque yo, claro, evidentemente tengo más información que vosotros. Pero bueno, lo que se ve es eso, una entereza increíble ante ese recorrido largo, incluso angustioso, que hace por la trinchera, en el que se empiezan a oír y a ensordecernos el sonido de los obuses, de los proyectiles que van lanzando, de los bombardeos, de las granadas, etcétera. No estaba muy claro si son aviones o son obuses. Yo creo que son más bien obuses, es decir, este tipo de proyectil que se mete en el tubo y se lanza a cierta distancia. De hecho, creo que al final de la escena se ve un poco el medidor de los alemanes, la mira que está milimetrada para calcular dónde va a caer el obús. Y yo creo que más bien son obuses más que bombardeos aéreos, porque no se oye nunca el motor de un avión en la escena, si no la recuerdo mal. Bien, pues va recorriendo las trincheras pero manteniendo el tipo de una forma increíble y casi sobrehumana, mirando el reloj con una frialdad increíble para saber si era el momento adecuado o cuánto faltaba para ordenar el avance. Y bueno, llegamos a un determinado momento, a una determinada parte de la trinchera en la que se asoma al periscopio. Algunos me habéis puesto telescopio, lo voy a tirar de las orejas. No es un telescopio, es un periscopio, como el de un submarino. Evidentemente, pues con la función de que no te vuele la cabeza. Asomarse, ver un poco cuál es el panorama y que no esté tu cabeza expuesta a recibir un balazo de un francotirador. Se asoma, ve el panorama y a su lado pues tiene, a lo mejor puede ser un rango un poquito inferior, a lo mejor un capitán o un rango un poquito, que es el que está haciendo una cuenta atrás. Eso a muchos me lo habéis puesto muy bien. He leído algunos trabajos, no los he leído todos, ahora lo comentaré al final del audio. Empieza a hacer la cuenta atrás desde 20 y él pues se va preparando, saca su revólver
saca el silbato, que en ese momento, pues claro, era la forma que tenía de dirigirse a la tropa para darle la información para salir. Era la indicación que tenían en ese momento pues los jefes militares para hacer salir a la tropa de la trinchera y emprender en la batalla, que en este caso simplemente es intentar sortear los bombardeos para llegar hasta la posición enemiga. Bien, estoy ahora un poco mezclando la descripción con la explicación. Es normal y yo comprendo que muchos de vosotros pues lo podáis hacer así también en el trabajo y no pasa nada. Bien, ¿qué pasa? Salen de la trinchera, el coronel Dax empieza a utilizar el silbato, y una cosa importante que sí se ve dentro de la descripción es que él siempre intenta mantenerse en la vanguardia, es decir, en primera línea, y no como el general Mugo, pues ahí tranquilamente tomándose un chupito, brindando por Francia. Y lo que hace pues eso es dirigir a las tropas lo mejor posible para minimizar las bajas. Se ven bastantes bajas, se ve que muchos grupos pues son alcanzados por los obuses, y él pues van avanzando por un campo pues lleno de tremendamente irregular, lleno de pequeños charcos, de grandes desniveles, con algunas ruinas que les pueden servir para parapetarse o hacer una pausa, y él pues hay momentos en que no puede seguir utilizando el silbato porque es que se ve sobrepasado por el bombardeo intensivo que están sufriendo. Y así termina la escena, él ya intentando cubrirse en una pequeña loma de un hoyo, una especie de desnivel del terreno, y preguntándole a un soldado pues que por dónde va avanzando el resto de la tropa. Y bueno, pues lo que pretendía era pues que explicarais un poco por los conocimientos que tenías, pues cómo era la vida en la trinchera, lo duro que era, y luego pues también que supierais describir qué estaba sucediendo allí, cómo se refleja esa guerra de posicionamiento, de trinchera, y lo duro que podía llegar a ser, y esas salidas un poco suicidas que a veces les obligaban los altos mandos a acometer a estos soldados contra su voluntad. Ya os mandé un ejercicio de poco con una carta con una fuente real, directa, de un soldado pues que a ellos les importaba un bledo las disputas políticas que podían tener los líderes de su país, y que ellos solo querían volver a casa y salir de ese infierno. Y bueno, pues esto un poco refleja también esa realidad. Respecto al segundo vídeo, es efectivamente pues una taberna, ya después de la escena anterior. No es anterior, o sea, lo puse en orden cronológico, es el final de la película, es la escena final, en la que los que han sobrevivido a esa primera escena, pues están haciendo un descanso dentro de lo que es el cuartel general que tuvieran ahí dispuesto, más cercano a la zona de primera línea de batalla. Y bueno, pues se les ve pues en la taberna, el dueño de la taberna pues les introduce una especie de número musical que consiste pues en traer al escenario a una presa o una refugiada alemana
porque claro, están en la frontera seguramente en Bélgica, en la frontera entre Alemania y Bélgica, y pues alguna aldea habría cercana y seguramente pues la habían capturado o era una persona que se refugiaba porque a lo mejor había bombardeado su casa y se había quedado sola, etcétera. Muchas me habéis hecho hincapié en ese tratamiento machista que presenta el dueño de la taberna. Efectivamente, estamos hablando de principios del siglo XX, la mentalidad machista estaba todavía completamente vigente, y aparte de eso, pues la situación en la que están los soldados, pues a lo mejor no veían a una mujer desde hacía, yo qué sé, meses, y encima, como era del enemigo, era alemana, pues aún la menosprecian aún más, no tanto ya por el hecho de ser mujer, sino por ser una mujer alemana del enemigo, como una especie de trofeo de guerra. Y la presentación que hace el dueño de la taberna pues es bastante vejatoria, bastante pues como si fuera eso, una atracción de feria. Se ve a los soldados muy excitados, sobresaltados, silbando como si fueran forofos enfervorecidos de un equipo de fútbol o de lo que fuera, y entonces pues nada, hace su presentación, dice que la chica pues no tiene muchos talentos, la menosprecia, tal, pero que dice que canta como Los Ángeles, que tiene una garganta de oro, como dice literalmente. ¿Qué ocurre entonces? Que toda esa euforia, toda esa testosterona liberada por toda la contención de la rabia y del sufrimiento de la trinchera y por el sentimiento que pudieran tener, pues claro, se desata de una forma increíble, porque claro, para ellos ese descanso son pues quitarse de encima toneladas de presión y de terror psicológico total. Pues ¿qué sucede? La chica empieza a cantar al principio, pues eso, entre lágrimas, porque a lo mejor ha perdido a toda su familia, está en medio de lo que se supone que son los enemigos, que a lo mejor ella ni le va ni le viene, le da igual la guerra, igual que a muchos de los soldados que están ahí, simplemente se ha visto en medio. Y entonces pues la chica, pues entre lágrimas, empieza a cantar una canción que se llama El Usar Real, que si algunos de vosotros sí me la habéis investigado un poquito, pues se trata de una canción alemana tradicional del folclore alemán, e incluso es una canción infantil, triste, porque se narra la historia de un amor desafortunado, algo así como Romeo y Julieta, pero con un hombre que va a la batalla. Y es una canción que era muy popular en toda Europa, no solamente en Alemania. Por eso los soldados la conocían y la empiezan a tararear, porque es una canción que a lo mejor a muchos les tararearon pues, sus madres como una canción de una nana, es una canción, pues ya os digo, infantil, de la época. No es una canción dirigida al público adulto, es una canción pues que recuerda al hogar. ¿Y qué pasa? Pues que empieza a cantar, canta muy dulcemente, y poco a poco pues toda esa testosterona enloquecida se va transformando, todos esos gritos enajenados pues se van transformando en lágrimas, en caras tristes, en caras de nostalgia, de añoranza, de compungidos, recordando pues a sus mujeres, a sus familias, a sus madres. Se dan cuenta de que de repente son seres humanos y que lo que tienen delante de sí pues no es un trofeo de guerra, sino un ser humano también que sufre. Y entonces se ponen todos a llorar como críos, como niños, porque es como si estuvieran viendo a su madre. Y les recuerda pues eso, el hogar, que hace tiempo, meses, que no
que a lo mejor no han visto y que, y esto es lo más duro, saben que tienen muchas probabilidades de que no van a volver a ver, porque saben que es muy probable que mueran en el campo de batalla, en una trinchera. Y eso es lo grandioso de esta escena, ver ese giro de lo irracional a ese sentimiento completamente humano que comparten con ese seguimiento, tarareando la canción, acompañándola, y se ve que la chica de repente empieza a sonreír, mientras, aunque sus ojos estén plagados de lágrimas, pero ella por un momento se siente acompañada y no se siente tan sola como al principio, que fue presentada como un mono de feria. Si queréis volver a ver la escena y veréis que esboza una pequeña sonrisa. Y fuera se ve al coronel Dax, que al principio su rostro es muy severo porque no aprueba que estén que la chica esté recibiendo ese trato por su lado, por parte de ellos, porque lo considera inhumano. Y luego pues se ve otra vez al coronel Dax pues con un gesto pues melancólico, reflexivo, como dándose cuenta de que realmente sus hombres se han dado cuenta de que esta guerra irracional, como son todas las guerras, pues libera esa carga inevitable que es los sentimientos de todos los seres humanos que nos hacen a todo, que son universales y que no entienden de idioma, ni de nacionalidad, ni de raza, ni de sexo, ni de religión. Y es interrumpida este momento de meditación, de reflexión, de gesto meditabundo del coronel Dax por su lugarteniente, que le vuelve a recordar que en breve van a tener que regresar al campo de batalla. Y así termina la película. Bueno, ahí no, falta una pequeña escena en la que se ve al coronel dirigiéndose a la puerta principal, donde le saludan los soldados rasos que hay allí custodiando la puerta, y él entra para recibir órdenes otra vez del alto mando, del general Mogó y de otros generales que estaban dirigiendo esa campaña militar, desde su comodidad, claro. Y nada más. En cuanto a la reflexión personal, eso ya era de respuesta libre, cada uno pues lo ha visto desde una óptica distinta. Las chicas lo habéis enfocado más desde el tema del feminismo, de la igualdad, del trato que recibe la chica. Otros pues lo habéis enfocado más desde este punto de vista más del giro de lo irracional a lo sentimental, a lo humano, realmente humano. Y bueno, pues ahí no hay una respuesta única, cada uno lo interpreta de una manera. Yo os he dado una versión porque también tengo más información, pero y he visto la película 1.000.000 de veces también. Pero eso ya cada uno lo puede enfocar de una manera. Todas son acertadas, cada uno va a ofrecer una parte del prisma, y todas forman un conjunto, que todas son válidas, todas forman un grupo de una sola pieza. O sea, que no hay ninguna opinión que sea incorrecta en este sentido. De aquí a mañana voy a corregir vuestros trabajos, a los que me lo habéis enviado. Claro, hay gente que no me lo ha enviado y no, pues ellos se lo pierden, porque yo creo que era una tarea muy bonita, bueno, dura, porque lo que se narra es duro, pero que bueno, te da una perspectiva distinta, y hay gente que me lo ha hecho saber, que no es lo mismo leerlo en un libro de texto, que te lo cuente un profesor, que verlo de esa forma casi documental,
Y realmente creo que muchos de vosotros, pues cuando se hable de la guerra de trincheras, pues lo vais a ver desde otra perspectiva, que eso es de lo que se trata, de estudiar el pasado, pues para entender el presente y daros cuenta de lo que sucedió y de lo que entraña realmente una guerra. Y que somos y reflexionar que en realidad, pues aunque ahora lo estemos pasando muy mal con el puñetero coronavirus, pues comparado con lo que han vivido otras personas en la Primera y luego veremos en la Segunda Guerra Mundial, pues todavía seguimos siendo un poco unos privilegiados. Y nada más. Simplemente una curiosidad, una anécdota, quería contaros. La chica que aparece cantando la canción del Húsar Fiel es la que luego se convertiría es alemana, es de origen alemán, y es la que se convertiría en la esposa del director, de Stanley Kubrick. Se llama Susan Christian. Y luego pues se llamaría Christian Kubrick, y bueno, pues se dedicó a muchas cosas. Fue intérprete, pintora, artista, y bueno, pues se casó con Stanley Kubrick y estuvo con él pues hasta que falleció a principios del año 2000. Y nada más, es simplemente por curiosidad, una anécdota, ¿vale? Y ya está. Y esto sería. Sobre las próximas clases, pues estoy pensando en hacer este tipo de audios para que no simplemente os dediquéis a leer el libro de texto, que tampoco me parece justo, que lo leáis sin ningún tipo de guía, sin ningún tipo de explicación, y que hagáis los ejercicios de las claves para estudiar y el piensa, pues sin ningún tipo de orientación por mi parte. Entonces, pues voy a intentar, ahora que estamos viendo el tema del periodo de entreguerras, para entender cómo se va fraguando lo que es la política previa al conflicto de la Segunda Guerra Mundial en Europa, pues os enviaré un audio de los capítulos que estamos viendo, explicando pues lo que sucede y dando información que no está en el libro, que ayuda a entender mejor lo que se os pueda decir o lo que podáis leer en cada capítulo. Y bueno, pues ya me he extendido demasiado, no llega al tiempo que duraría una clase, pero bueno, sé que me he enrollado un poquito. Intentaré que los próximos audios sean más cortitos. Y nada, mandaros un abrazo desde aquí, que mandaros todo mi apoyo, mi ánimo, mis fuerzas en estos momentos complicados, que os deseo que estos días de confinamiento lo llevéis lo mejor posible, que sigáis todas las recomendaciones y por favor no distribuyáis bulos ni información que no esté contrastada, que os reáis todo lo que podáis, no de la gente ni de la enfermedad, sino entre vosotros, para conservar la alegría y la salud mental, que hagáis un poco de ejercicio, que ayuda muchísimo, los que podáis en casa o en las terrazas de vuestros edificios, o si tenéis jardín, pues aprovecharlo al máximo, los que tengáis jardín privado, y ya está. Desearos lo mejor, un abrazo desde aquí y seguimos en contacto.